Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Lisette Arriaga y te doy la más cordial y cálida bienvenida a tu programa Apostando por la Niñez, un espacio dedicado a reflexionar sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Hoy tenemos el honor de conversar con dos personas expertas en temas de la niñez. Hablaremos sobre la violencia digital, qué es, cómo se manifiesta y por qué es urgente abordarla. Igualmente abordaremos otras formas de violencia que se relacionan. Gracias por acompañarnos, pero antes de comenzar, ¿qué te parece si te presentamos a quiénes son las personas que hoy nos acompañan? Emilio Maus. El doctor Emilio Maus es experto en derechos humanos con más de 18 años de trayectoria. Ha dirigido programas contra la trata de personas en la CNDH y es académico en diversas universidades. Doctor en Derecho por la Universidad de Colonia, actualmente lidera Fundación Freedom, enfocada en combatir la trata y explotación sexual infantil. Valeria González, licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, con experiencia en Derechos Humanos, Igualdad de Género y Prevención de Violencia Sexual Infantil. Ha trabajado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lidera el proyecto Alumbra, especialista en maternidad, adopciones y niñez institucionalizada. Los efectos de la violencia digital trascienden el entorno digital. Se sienten también en la vida cotidiana de quienes la sufren. De la mano de Fundación Freedom y Early Institute, vamos a profundizar en cómo está la violencia afectando el bienestar físico, emocional y social de las infancias. Valeria, Emilio, muchísimas gracias. Sin duda, un tema muy importante que nos toca compartir con su expertise y su presencia. Gracias por estar aquí. Al contrario, es un placer estar aquí. Un saludo a tu auditorio. Me gustaría iniciar con preguntarles a ustedes qué podemos entender como violencia digital cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. Si quieres, empezamos contigo, Valeria. Claro, pues en realidad es toda forma de violencia que se puede ejercer, actos u omisiones cometidos por una persona en contra de niñas, niños o adolescentes a través de electrónicos como computadoras, el celular, etcétera, ¿no? Más allá de eso, las personas siempre como que se identifican cuando reciben mensajes que los hacen sentir mal, cuando reciben insinuaciones, cuando los insultan, cuando les están pidiendo fotografías o videos con contenido sexual, por ejemplo. Todo eso es violencia digital. Pero lo más importante es que creamos o entendamos que simplemente es el medio, digamos, las plataformas digitales son el medio, pero se trata de una forma de violencia igual de importante, igual de impactante que la que se podría vivir en persona, ¿no? Entonces, nada más estamos hablando de quizá un medio que se utiliza con mayor facilidad para acceder a niñas, niños y adolescentes, pero los efectos y las consecuencias que genera son exactamente iguales o incluso a veces mucho peores porque los efectos continúan y persisten en el mundo digital. Emilio, ¿pudiéramos hablar de alguna diferencia en cuanto a la violencia digital a personas adultas a cuando es dirigida a niñas, niños y adolescentes? Bien, sin duda cuando está dirigida a niñas, niños y adolescentes, ellos lo sufren de manera mucho más directa. Tomemos en cuenta que todavía su cerebro no ha terminado de desarrollarse, se encuentran en un estado todavía en el que están en pleno desarrollo, en plena construcción también de su personalidad, y por eso cualquier injerencia que pueda llegar a haber en esta edad tan temprana puede llegar a tener impactos pues mucho más significativos. Y suscribo completamente lo que mencionaba Valeria, y me gustaría, por ejemplo, también hacer referencia a algunas modalidades específicas de esta violencia digital, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el grooming, que es esta práctica que consiste habitualmente en un adulto que está tratando como de ganarse la confianza de una persona menor de edad con la intención de abusar de esta persona posteriormente, ¿no? Grooming es un proceso como de cortejo, es prácticamente la traducción literal, pero justamente lo vemos con mucha frecuencia. Un niño, una niña que está navegando en internet, está ya sea a través de un videojuego o que está en redes sociales y de repente recibe una comunicación de alguien más, empieza a construirse esta relación de confianza, una relación como de amistad.
en la que paulatinamente la persona que está del otro lado, que con mucha frecuencia es un abusador, un pederasta, etcétera, busca precisamente ganarse esta confianza, a veces también ir aislando a esta persona menor de edad de sus redes de apoyo. De algún modo se muestra como esa persona que los entiende, que se da cuenta, es una persona que tiene una empatía impresionante hacia la persona. Entonces, muchas veces la niña, el niño termina como contándole cosas que no le contaría a sus papás ni a sus amigos más cercanos, pero esta persona con la que se siente completamente identificada sí se lo cuenta, ¿no? De este modo, pues se va ganando esta confianza para después inducirlo a otro tipo de situaciones, ¿no? También dentro de todo este proceso de cortejo o de grooming, después de este aislamiento respecto a los familiares o los grupos de apoyo, también viene una fase como de sexualización de la conversación, sexualización de esta relación, que muchas veces empieza simplemente intercambiando fotografías, a veces un poco más íntimas, hasta finalmente el sexting, ¿no? El sexting, que es otra forma de violencia digital. Sexting viene de estos dos vocablos en inglés, sex y texting, que es enviar imágenes de contenido sexual, ¿no? Y esto termina muchas veces convirtiéndose en escenarios de extorsión, de amenaza o de presión, por ejemplo, también para que esta persona genere contenido más explícito, que a veces es un contenido que termina vendiéndose a través de medios digitales también, ya sea en la deep web o en chats de pederastas, etc. Entonces, esta es una realidad, una de las distintas formas de violencia digital. Muchas veces da pie también a la sextorsión, que es un tipo de extorsión relacionada con este tipo de imágenes. Y me gustaría platicar, si me lo permites, un caso. En fin, una chica que conoce a un muchacho y supuestamente es un muchacho, al final nos enteramos que era un adulto, ¿no? Pero un muchacho que finalmente le pide una fotografía íntima. Cuando ella manda una foto pues ligeramente atrevida, el tipo le empieza a presionar, ¿no? Ahora mándame algo más explícito, o quiero que nos encontremos, que tengamos relaciones, etcétera, y si no lo haces, si no accedes, voy a difundir estas imágenes, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones pues terminan también causando profunda ansiedad, profundo estrés a las niñas y niños, y muchas veces han terminado también en casos pues, de depresión, de ansiedad tremenda, o incluso también de gente que finalmente se ha quitado la vida. Valeria, de por sí ya el ser niña, niño, adolescente pone en vulnerabilidad a este sector para ser víctima de violencia digital. Pero existen algunos otros factores como subdivisiones que los hagan aún más vulnerable a este sector. Sí, por supuesto. Por ejemplo, si tienen poca supervisión, eso es uno de los elementos que pues, uno de los principales riesgos para que ellos sean víctimas de violencia digital, ¿no? Todo el acceso al mundo digital debe de ser acompañado cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque los papás, las mamás pueden tener acceso a los controles, ¿no? A ver la madurez de las niñas o los niños, conocer exactamente con quién están hablando, con quién están jugando, de qué están hablando. Cuando ellos no tienen esa supervisión de ningún tipo, es como si los dejáramos solos en la calle a convivir con personas extrañas, ¿no? Y evidentemente si nosotros no los guiamos, no los llevamos de la mano, les explicamos los riesgos que existen, pues por supuesto que son el blanco perfecto para personas que quieren hacerles daño, ¿no? Obtener de ellos de todo tipo. Ahorita Emilio mencionaba algunos ejemplos, pero pues incluso sacarles dinero de alguna forma, reunirse con ellos, involucrarlos. Por ejemplo, también una de las modalidades que empezamos a ver es que el crimen organizado estaba captando niñas y niños a través de videojuegos y del internet en general, ¿no? De las distintas plataformas. Entonces, por supuesto que ellos, al no conocer este mundo, al no saber todos los riesgos que existen, no tener esa protección, están mucho más vulnerables. Cuando se trata, por ejemplo, de niñas y adolescentes, pues también saben perfectamente de qué forma llegar a ellas, se les ofrecen ciertas cosas, toda esta dinámica que a veces ocurre en las redes sociales de los likes, el compartir información, fotografías para obtener validez, que también a veces es todo un tema en la adolescencia especialmente, los vuelve pues mucho más susceptibles de estas formas de violencia.
¿Cuáles podremos enlistar, Emilio, como factores de riesgo para ser víctima de violencia digital? Yo creo que los podemos catalogar como en tres distintos grupos, ¿no? Por una parte, algunos factores que tienen que ver con el acceso a tecnología o factores, digamos, tecnológicos, otros quizá con el entorno y otros también de carácter individual, ¿no? Y me gustaría empezar con estos últimos. Muchas veces una situación de sentimiento de soledad, de frustración, depresión, etcétera, de la persona, pues la lleva a buscar este tipo de validación, este tipo de contactos. Por eso muchas veces, dentro de las cosas que decimos, es lo que más ayuda a tus hijos es que se encuentren en un entorno de cariño, de comprensión, etcétera. Es decir, que en casa reciban pues ese cariño, ese cariño que necesitan, ¿no? Es fundamental, y esa comprensión y esa escucha, eso es indispensable. De otro modo, estarán buscándola muchas veces a través de otras vías. Esto no quita la natural, podríamos decir, curiosidad de niñas y niños, ¿no? Es decir, aquí hay un tema también muy importante. Es normal que traten de explorar el mundo y por eso es muy importante que existe este acompañamiento al que hacía referencia Valeria. El hecho de que los papás, las mamás estén cerca de ellos, también al momento de incursionar en el mundo digital es fundamental, y sobre todo que ellos puedan identificar este tipo de riesgos. Muchas veces simplemente hay una ingenuidad, hay un tremendo desconocimiento, y esto es lo que los coloca en mayor situación de riesgo, ¿no? Por otra parte, el entorno familiar, como ya mencionábamos, pues muchas veces también es un factor importante. Nos lo comentaba una chica, una gamer, que participa con nosotros en el Freedom Squad extraordinaria, que es una iniciativa de Freedom para hacer conciencia a través de creadores de contenido. Nos decía, a ver, para mí mi vía de escape eran los videojuegos. Lo que yo vivía en mi casa era violencia, era maltrato, era indiferencia. Entonces yo me refugiaba en los videojuegos. La tecnología no es mala, todo lo contrario. Es muy importante, es muy útil, y sí es muy importante que los padres de familia, cuidadores, etcétera, sepan acompañar a sus hijos al respecto, ¿no? Y ya el último aspecto que me gustaría destacar, estos factores de riesgo que tienen que ver con el uso mismo de la tecnología. Todas las plataformas, los celulares, las redes sociales, los videojuegos, etcétera, cuentan con sistemas de seguridad, ¿no? Que te permiten, por ejemplo, ejercer un cierto control parental. Muchas veces por desconocimiento no los activamos. Entonces es importante conocerlos, es importante también involucrarse en la vida digital de los niños. De otro modo va a haber una brecha cada vez más amplia entre la familia y los niños, pero al mismo tiempo esto es lo que permite también este mejor acompañamiento. Entonces, dedicar tiempo a entender los dispositivos, a entender los videojuegos, meterse en ello, y también que sea un espacio o que sean, pues sí, momentos, oportunidades de convivencia con ellos. Perfecto. Valeria, ¿cómo puede impactar la violencia digital la vida de un niño, niña o adolescente? Porque claro que lo digital se vuelve real y hay estragos fuertes. Sí, lo has dicho muy bien. Muchas veces tendemos a creer que como es algo que no se ve, ¿no? O sea, un mundo paralelo que quizá no estamos viendo, sintiendo, palpando, no tiene repercusiones, y sí las tiene. Incluso yo me atrevo a decir que en algunas ocasiones y en algunos casos es un tipo de daño que se perpetúa, porque la información, el contenido, las agresiones están ahí. Y las víctimas y sus familias muchas veces creen que eso no va a desaparecer, ¿no? O que ahí sigue, entonces viven constantemente con el estigma de lo que se hizo y se subió y ahí se quedó. Y pues sí, las repercusiones, por ejemplo, compartir una imagen íntima, no solamente se comparte una vez, ¿no? No es una conducta o un daño que sucedió en alguna ocasión porque se compartió sin el consentimiento, sino que quedó arriba y ese contenido se puede replicar de forma infinita, ¿no? Y la víctima pues lo sigue viviendo continuamente, incluso años después, ¿no? Esto no quiere decir que no haya mecanismos, por eso es muy importante hablar de la denuncia, de reportar, de conocer, informarnos sobre qué se puede hacer al respecto, pero sí, lo primerito y creo que lo fundamental que se tiene que trabajar con las niñas, niños y adolescentes
es que conozcan las implicaciones de esto, que esto puede ir más allá y que puede afectar no solamente a una persona, sino a muchas otras, ¿no? Ahorita hemos hablado mucho de personas adultas queriendo afectar a niñas, a niños o adolescentes, pero también entre ellos, ¿no? El ciberacoso es una forma constante. De hecho, en Mosiva, que es una encuesta que realiza el INEGI para hablar sobre violencia digital, nos dice que el 25.7% de las y los adolescentes que fueron encuestados sufrieron alguna forma de ciberacoso. Y esto se da entre ellos, ¿no? Entre pares. Se nos hace fácil creer que en el mundo digital no hay repercusiones, ¿no? Nos envalentonamos poniendo en redes sociales lo que pensamos porque no tenemos aparentemente a la persona enfrente, pero las implicaciones de lo que esto genera, la revictimización constante, la replicabilidad de estos mensajes, tiene un efecto muy, muy grave. Emilio, ¿cómo incentivar la cultura de denuncia en la ciudadanía y en niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que finalmente tienen tutores? ¿Qué pasa ahí? Gracias por preguntarlo, porque creo que muchas veces desconocemos cuáles son esos canales de denuncia y de reporte, y es importantísimo. Hay una plataforma que se llama Te Protejo México, en la que tanto Early Institute como Fundación Freedom colaboran, participan junto con Fundación Paz. Estamos en el consejo, y es una plataforma que permite reportar esos imágenes de abuso sexual infantil, por ejemplo, que llegan a filtrarse, etcétera, y es importantísimo. Esta es una iniciativa que está vinculada con el FBI, con Interpol, con una red muy importante a nivel mundial de plataformas de reporte que ayudan precisamente a bajar el material de abuso sexual infantil que llega a generarse y demás. Que eso vemos que es muy importante. De entrada te diría, hay como 3 canales de reporte o de denuncia que se deben ejercitar o se deben pues buscar. Por una parte, el reporte ante la propia plataforma, por ejemplo, en la misma red social, Facebook, Instagram, etcétera, Twitter, tú puedes reportar las publicaciones indebidas o los perfiles engañosos o perfiles que están causando daño, ¿no? Esto es muy importante, y esto es necesario porque de este modo también la propia plataforma empieza a implementar medidas. En segundo lugar, este reporte que te menciono a través de la plataforma Te Protejo México, y finalmente también ante las autoridades. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene un área para la investigación de este tipo de casos. Y un problema que tenemos en nuestro país muy fuerte es el de la impunidad. Y un problema muy fuerte relacionado con la impunidad es la ausencia de denuncia. Muchas veces no denunciamos porque tenemos miedo. Número 1, por desconfianza en la autoridad, a veces también porque la respuesta de la autoridad pues termina siendo muchas veces insuficiente, lenta, etcétera. Y yo creo que por una parte sí la ciudadanía tiene esa responsabilidad de denunciar, de alzar la voz, etcétera. Y por otra parte la autoridad tiene un reto muy importante, que es recuperar esa confianza ciudadana. Y esa recuperación me parece que se va a lograr en la medida en que vayamos viendo resultados. Creo que, y también dentro de las autoridades hay servidores públicos extraordinarios, que es un trabajo también muy comprometido y que han llevado a cabo, pues han logrado detener a los responsables, dar de baja los perfiles y demás. Eso creo que también es muy importante, que se sepa, que se visibilice. Esos casos de éxito también pues son realmente muy importantes. Pues alguien que también es aliado en este tema, por supuesto, es Child Fund México, y si les parece bien, pues vamos a conocer qué más hace Child Fund México por la niñez mexicana. El mayor consejo que yo les podría otorgar sería que seamos muy conscientes y pongamos en primer lugar nuestra información personal privada, ya que suele ser muy importante, aunque suele ser un poco como, ok, tal vez no lo sea lo suficientemente importante o personal, aún así suele ser muy importante. Y en segundo lugar, sería que seamos conscientes del phishing y el ciberacoso. Una vez que tengamos eso contemplado, creo que estaríamos más seguros de lo que estaríamos haciendo. Y en tercer lugar, el más importante, uno de los más importantes y el último, sería que usemos contraseñas un tanto difíciles de descifrar. Eso ha sido todo. ¡Hasta pronto! Hoy en día sabemos que la línea que divide el mundo real y el mundo virtual es cada vez más delgada.
Asimismo, la creciente interdependencia entre las actividades que hacemos en ambos espacios, real y digital, es cada vez más relevante, al punto que puede condicionar nuestra socialización y tener una influencia muy importante en nuestro estado emocional y desarrollo laboral, profesional, entre otros. Ahora bien, si esto nos puede resultar impactante para los adultos, ¿qué podemos esperar para la niñez y la adolescencia? Valeria, ya hablábamos un poco de los controles parentales, pero ¿qué otros consejos básicos se le pueden dar a padres y a madres para prevenir este tipo de violencia tan importante que lamentablemente cada vez está impactando y afectando más a la niñez y adolescencia? Bueno, yo traje esta imagen que les quiero platicar. Son 5 pasos de prevención básica que toda mamá, papá, cuidador en general, cualquier persona que está cerca de una niña, niño o adolescente debe conocer. 5 cosas esenciales para tratar de prevenir, para efectivamente buscar las formas en las que nuestras niñas y niños estén protegidos en el entorno digital. Nosotros lo que hemos visto es que si implementamos esto de forma adecuada, todas y todos, puede reducir en gran medida la violencia digital. De entrada, tenemos que conocer y hablar con nuestras niñas, niños o adolescentes sobre los riesgos que existen en el entorno digital. No puede una niña, sin importar la edad, una niña, niño o adolescente, estar en plataformas digitales sin conocer los riesgos a los que se pueden estar enfrentando. Evidentemente, cada caso, cada niña, niño o adolescente, dependiendo su madurez, puede ir variando de los riesgos que les vas a comentar, pero tienen que saber todo esto que ya platicábamos hace unos minutos, ¿no? Que puede haber personas desconocidas que se hagan pasar por una persona de la edad de ellos, que pueden tener otras intenciones, que compartir, por ejemplo, fotografías o videos es súper riesgoso, que no deben estar en plataformas que no sean conforme a su edad. Todos estos riesgos tienen que conocerlos, ¿no? Para que ellos estén informados. El segundo punto es que todas las personas adultas tenemos que estar informados del mundo digital, porque eso pasa mucho, como creemos que ya es de otra generación, ¿no? Todas las nuevas redes sociales que están saliendo, plataformas, videojuegos, que no le entendemos, es el mejor pretexto para las personas adultas, digamos, de no entrarle ahí. No, pues es que los niños de hoy en día le saben perfecto, pero yo de plano no. Ese es el peor pretexto, ¿no? No podemos pretender que no vamos a entrar junto con ellos al mundo digital. Ellos tienen que sentirse acompañados, eso es muy importante, pero sobre todo nosotros tenemos que estar informados. No sé, un videojuego, tenemos que saber que tiene ciertas funciones que les permiten hablar con personas. No podemos ver, por más que estemos sentados con ellos en la sala, ellos están jugando videojuegos, no saber cómo se juega, con quién están jugando. Una de las cosas también que creemos es que como es el mundo digital, pues no vamos a conocer a las personas con las que están hablando. Pero si están interactuando con una persona, tenemos que saber quién es esa persona. No por eso decir, bueno, entonces no me preocupo, porque son personas reales también detrás de un dispositivo electrónico que tienen intenciones. No sabemos de qué tipo, pero tenemos que saber con quién están hablando, jugando, interactuando nuestras niñas, niños y adolescentes. Este es el punto 3, conocer exactamente quiénes son ellos, con quiénes se conectan, y procurar, en su caso, si los van a conocer, que siempre vayan acompañados. Eso no se puede, no está sujeto a discusión. Usar controles de privacidad y seguridad. Ya mencionabas algunos, Emilio. Todas las plataformas tienen controles de seguridad. Tenemos que conocerlas, saber, por ejemplo, si algunos videojuegos, cuál es la edad para usarlos. Todo eso tenemos que estar informados. Cuáles son las funciones. Por ejemplo, muchas veces empiezan a jugar en algún videojuego o entran a redes sociales y creemos que ya instalamos las medidas necesarias y nos despreocupamos y creemos que ya todo está bien. Pero esas medidas, por ejemplo, o esos controles se tienen que estar actualizando. Puede salir otro que esté todavía mucho mejor o que cumpla con más funciones. O sea, no es solamente un proceso de una sola ocasión, sino tenemos que estar continuamente informándonos, actualizando
formándolos, mejorándolos e involucrándonos, insisto, esto es esencial. Y finalmente, bloquear y reportar a personas que los incomoden. Ya lo mencionabas, Emilio, pero es sumamente importante estar involucrados para poder y tener muy buena comunicación con nuestras niños y adolescentes para poder identificar cuando los estén agrediendo, pero no solamente ahí, siempre tenemos que ir un paso más, ¿ok? Detectamos que hubo una forma de violencia que se ejerció contra ellos, ¿de qué forma vamos a detenerlo? Porque puede ser que dejen de molestar a nuestra niña, niño o adolescente, pero van a hacerlo con otro, ¿no? Entonces tenemos que tratar de reportar esto, de denunciarlo. Ya mencionaba la línea Te Protejo, que por ejemplo en nuestra página de alumbramx.org/protégelos se puede reportar también, y ahí si tú pones toda la información del contenido, por ejemplo, íntimo, que es de una niña, niño o adolescente que está en internet, se puede bajar. Y pocos saben esto, ¿no? Entonces hay mucho por hacer y sobre todo tener muy en cuenta que poder reportarlo y denunciarlo a tiempo puede ayudar a prevenir muchos otros casos de violencia digital. Emilio, brevemente antes de irnos a nuestra pausa, en una frase, ¿cómo cambia la vida de una niña, de un niño, de un adolescente que sus padres tomen este tipo de medidas? Mira, creo que lo más importante es que ellos se sientan protegidos y se sientan respaldados. Ha habido muchos casos de una persona que sufre un acto de abuso, pero que encuentra una reacción adecuada por parte de sus padres, que le creen, que lo apoyan, que le ayudan a solucionar el tema, cambia todo. De entrada, eso es lo que les permite una resiliencia mucho mayor, afrontar el tema, o les puede generar heridas de por vida. Perfecto, pues nosotros vamos a seguir desarrollando este tema, pero mientras nos vamos a una pausa, nos regresamos con una pregunta esencial para este programa. ¿Por qué es urgente legislar en materia de violencia digital para garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes en entornos virtuales cada vez más presentes en su vida cotidiana? No se vayan, regresamos con más. Qué bueno que continúan con nosotros porque ya saben que en el canal del Congreso estamos apostando por la niñez. Y bueno, nos acercamos ya al final del programa, pero no queremos irnos sin mirar un tema necesario. Y es que, ¿por qué es urgente legislar en materia de violencia digital para garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes en entornos virtuales cada vez más presentes en su vida cotidiana? Para responder esta interrogante, pues tenemos aquí a dos expertos que ya nos han estado compartiendo su visión, su expertise, sus conocimientos, y me encantaría que nos dijeran también esto, ¿por qué es importante legislar en esta materia? Bueno, de entrada, nosotros desde Alumbra hemos hecho un esfuerzo por poder medir cómo está legislado en temas de violencia digital, ¿no? Nos echamos un clavado a los códigos penales que hay tanto a nivel local como a nivel federal, ¿no? Y bueno, hay mucho por hacer en temas de violencia sexual, por ejemplo, pero en temas de violencia digital aún más. O sea, se trata de problemáticas que, digamos, vamos 2 o 3 pasos atrás, ¿no? Creemos, pues sí, que la tecnología va cada vez, va muy rápido y siempre va un paso adelante, y el proceso legislativo pues siempre es complicado, ¿no? Pero sí hay, por ejemplo, estados donde no se tipifica el material de abuso sexual infantil aún. Es decir, si se comete en ese estado, no hay forma de sancionarlo penalmente. Hay estados donde sí se legisla, pero las penas son muy bajas o son muy altas o varía dependiendo de la edad de la víctima. Hay muy poca armonización al respecto. Pero yo creo que sobre todo es importante poner atención en las políticas públicas que estamos implementando, no solamente, digamos, en el ámbito legislativo, sino que es muy importante fortalecer, por ejemplo, a las autoridades que de una u otra forma tienen que atender estos problemas, porque lo que hemos identificado es que pues, se enfrentan las víctimas, niñas, niños y adolescentes, a un proceso muy complejo en el acceso a la justicia, ¿no? De entrada, pues mucha revictimización porque se
les juzga al ser víctimas, ¿no? Al haber compartido, por ejemplo, contenido íntimo, no se les cree, simplemente se deja a un lado porque hay mucho desconocimiento sobre estas problemáticas y no se persigue el delito. Entonces, eso por un lado, las autoridades que tienen que atender estos temas, que creo que también es muy importante ponerlos sobre la mesa, a veces están rebasados. Hay una figura que son las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que son las autoridades encargadas de dar acompañamiento y protección a niñas, niños y adolescentes en todos los procesos que tienen que ver con el acceso a la justicia. Y pues en realidad carecen de muchos recursos, no les da la vida para atender todos estos casos, a veces la capacitación, no solo a ellos, sino también a, por ejemplo, ministerios públicos que no saben cómo actuar en estos casos. Entonces, en concreto, es muy importante poner en primer lugar y priorizar todo lo que tiene que ver con la atención, protección y acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en sus procesos de acceso a la justicia. De lo contrario, esto va a seguir sucediendo y, como ya lo decía Emilio, pues el tema de la denuncia va a seguir siendo un factor, ¿no? Tenemos actualmente cifras de más del 90% de cifra oculta de casos que no se están denunciando, y cuando hablamos de violencia digital, pues todavía es mucho más complejo. ¿Cuál sería el bien jurídico tutelado, Emilio, que se está dejando vulnerable al no estar legislando en todos los estados que ya sea un criterio unificado en violencia digital contra niñas, niños y adolescentes? Me parece que el principal sería el libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, hay muchos otros bienes jurídicos que también tienen que protegerse, ¿no? Y aquí me gustaría mencionar un par de cosas, un par de ideas. Cuando hablamos de legislar, casi siempre pensamos en castigar y va más allá, ¿no? Bien lo decía Valeria, también tenemos que fomentar la implementación de medidas de política pública, ¿no? Esto es importantísimo. No es nada más prohibir, no es nada más castigar, también tiene que haber un factor educativo por parte del mismo orden jurídico. Y de entrada lo que se busca es proteger a niñas, niños y adolescentes frente a 3 tipos de riesgos. Riesgos, por una parte, de contacto, ¿no? Lo que ya mencionábamos, este grooming, este proceso muchas veces por buscar el contacto físico con una persona que puede traducirse en un abuso ya en el mundo real. Hay otros que tienen que ver con conducta, ¿no? Lo hemos visto también con todos los retos virales que muchas veces exponen a los niños a determinados riesgos, ¿no? Y que terminan a veces haciendo cosas que les causan daño. Y finalmente el tema de contenidos, ¿no? Exposición a contenidos que son inapropiados para niñas y niños. Y aquí, por ejemplo, hay una serie de conductas que ya están tipificadas y que a veces lo que hace falta es que el Ministerio Público entienda que aunque el hecho de que sucedan en el mundo digital también implica que se están actualizando, ¿no? Y hay una muy concreta, por ejemplo, se entiende es una forma de abuso sexual y es una forma de corrupción de menores, por ejemplo, exponerlos a pornografía, exponerlos a material inapropiado. Y esto de entrada, pues, sea en vivo, sea en digital, sea por mensaje, etcétera, independientemente del medio, esta es una conducta que se tiene que sancionar. Entonces, esto creo que es importante también que la autoridad sea consciente de ello, lo comprenda, lo interiorice y lo aplique, ¿no? Porque muchas veces, y sí lo hemos visto en la capacitación de servidores públicos, en ocasiones batallamos mucho, ¿no? Porque se piensa que son planetas distintos cuando realmente estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y aquí me gustaría también destacar cuál es la importancia de atender esta problemática tan específica. Está completamente demostrado que una persona que abusa sexualmente de una persona menor de edad, una persona que ejerce violencia sexual en contra de un niño o de una niña, es muy frecuente que le muestre pornografía antes, de manera que, con la intención de normalizar el abuso, normalizar esta sexualización, normalizar muchas veces también la violencia. Entonces, el hecho de que los niños estén expuestos a este tipo de material también los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. Por eso, parte de la protección que consideramos que es indispensable es garantizar que los niños no sean expuestos a este tipo de material. En algunos países, muy recientemente en Inglaterra, también en Estados Unidos, más de 25 estados ya han implementado, por ejemplo, leyes que obligan a los proveedores o a las plataformas de contenido de carácter pornográfico a validar la edad de los usuarios, que es factible. Desde el punto de vista tecnológico es completamente factible, pero esto con la intención de proteger a nuestras niñas y a nuestros niños.
Y a este respecto me gustaría mencionarte un caso porque creo que nos ayuda a entenderlo muy bien. Recientemente una investigadora que se dedica a estos temas, al estudio de la pornografía y del abuso sexual, entrevistó en prisión a un pederasta que había violado a su hijastra de 10 años. Y le dice, ayúdame a entender cómo fue esto, ¿no? O sea, cómo sucedió. El tipo dijo, la verdad es que la cultura hizo todo, o hizo gran parte del trabajo, todo lo que esta niña ya había visto en internet, etcétera, ya él había despertado en ella una curiosidad sexual precoz. Para mí fue muy fácil al momento de acercarme. Yo no tuve nada que hacer, ya todas esas barreras las había derrumbado la cultura, ¿no? Por eso la importancia de protegerlos, y esto es muy importante porque dentro de esta legislación, pues sí, uno de los temas es establecer estas barreras, pero también dentro de la parte preventiva, que los padres, madres de familia, cuidadores, etcétera, hablen de estos temas con los niños. Y también hay otra realidad muy dolorosa y muy preocupante que hemos visto, y es que niños que son expuestos a este tipo de materiales a veces también empiezan a replicar ese tipo de conductas en contra de sus pares. Y se han dado casos precisamente de conducta sexual inapropiada cometida por niños en contra de otros niños. Entonces, esto también es una preocupación, y la fuente es precisamente aquello que han estado consumiendo en medios digitales, ¿no? Por eso la importancia, la necesidad de protegerlos, de cuidarlos. Un punto que me parece es vital en cualquier problemática es la prevención. Ya hablábamos de qué pueden hacer padres, madres de familia para prevenir ese tipo de violencia, pero la verdad es que esto nos compete a todas y todos. ¿Qué puede hacer la ciudadanía para prevenir ese tipo de violencia con niñas, niños y adolescentes? Sí, lo importante que debemos de saber es que todas las personas que tenemos a una niña, niño o adolescente cerca, tenemos la obligación, digamos, de ejercernos. A nosotros nos gusta mucho usar este concepto de guardián capaz, ¿no? O sea, si nosotros nos viéramos, nos reconociéramos como tal y nos involucráramos en su protección, seríamos otra sociedad, ¿no? El problema es cuando se le ve a las niñas y a los niños como un objeto de propiedad de los papás, ¿no? Y en realidad, pues ellos son sujetos que requieren protección por parte de toda la sociedad. Eso es un punto fundamental. Por ejemplo, hay evidentemente papeles fundamentales que tienen como mayor relevancia, como son el personal docente, el personal médico, ¿no? que en ciertos momentos tienen acceso, por así decirlo, a niñas, niños y adolescentes y podrían darse cuenta de casos de violencia que están sucediendo. Mencionabas ahorita un caso, Emilio, que puede iniciar en el mundo digital, pero se va también al plano físico, ¿no? O sea, los estragos van hacia allá. Entonces, podemos estar alertas en todo momento de lo que puede estar sucediendo. Preguntamos tantito y nos damos cuenta de que el fenómeno es mucho más complejo y viene desde mucho más atrás. Prevenir, o sea, algo que me gustaría que el auditorio se quede es que todas las formas de violencia, especialmente las que se cometen en contra de niñas, niños y adolescentes, son prevenibles. A veces creemos que ya estamos condenados a vivir este contexto de violencia, pero es que también mucho está, digamos, impregnado de indiferencia. Entonces, si partimos del hecho de que todo tipo de violencia se puede prevenir y nos asumimos como responsables, asumimos una responsabilidad colectiva, podemos cambiar muchas cosas, ¿no? Informarnos como estos 5 pasos que les mencionaba, o yo también les invito a que vayan a nuestra plataforma que es alumbremx.org. Ahí van a encontrar un sinfín de herramientas que les van a permitir conocer cómo se dan estos fenómenos, tanto en el mundo online como en el mundo offline, cómo podemos prevenirlos, cómo podemos hablar con nuestras niñas, niños y adolescentes, y también de qué forma ellos se pueden allegar de herramientas que les permitan estar mucho más seguros en el entorno, tanto digital como físico, ¿no? Para que nuestro auditorio que nos está viendo en este momento, Emilio, entienda la importancia y también la gravedad de este tema, me gustaría que nos compartieras otras conductas, otros delitos que derivan precisamente de la violencia digital. Sin duda. Y mira, por ejemplo, justo dentro de esta exposición a la pornografía, muchas veces también la generación de material inapropiado, que hoy día buena parte del material es autoproducido, es decir, una persona que está del otro lado de la pantalla y que empieza a manipular paulatinamente a una niña, a un niño, para que genere imágenes, video, fotografías, etcétera, y que las difunda.
¿no? Y esto termina muchas veces también en la red profunda, en la deep web, en la dark web o en servicios de mensajería, de intercambio, etcétera. Me parece también una forma de explotación al día de hoy completamente presente. Otra realidad que estamos enfrentando recientemente es la generación de este tipo de imágenes con inteligencia artificial, ¿no? Deepfakes o deep nudes o deep porn. Es decir, se utiliza el rostro de una persona, que además lo pueden tomar con mucha facilidad de tu perfil de redes sociales o simplemente en una fotografía. Hubo un caso muy reciente de un alumno, me parece del Poli, que tomó fotografías de sus compañeras y mediante aplicaciones de inteligencia artificial generó imágenes y las vendía. Entiendo que al momento de su detención tenía en sus dispositivos más de 100,000 imágenes de carácter sexual de sus propias compañeras, ¿no? Perdón, ¿Qué pasó? ¿Perdón? Se hizo la investigación, la denuncia, ¿y luego qué pasó realmente? Que por esas conductas no lo metieron a la cárcel. Ahí tenemos ¿Una omisión? una laguna legislativa muy significativa. No obstante que por ahí alguna ley, por ejemplo, la ley de trata hace referencia también a la producción de imágenes relativas a actos sexuales reales o simulados. O sea, en cierto modo podría aplicar, o me parece que aplica, pero muchas veces los operadores jurídicos, a veces el Ministerio Público también como que la tiene en un cajón aparte, pero no lo metieron a la cárcel. Por eso le encontraron pornografía infantil y ese sí fue el motivo por el cual está en este momento en prisión. Sin embargo, pues sí tenemos también un pendiente legislativo importante, ¿no? Entonces, estos son también algunos de los riesgos importantes y la parte de la extorsión que ya mencionaba Valeria, que muchas veces les piden también ya sea más imágenes o un encuentro físico o que depositen una cantidad de dinero, ¿no? Entonces me parece que esos son sin duda algunos de los casos más significativos. Hay otro que digo, es muy chistoso porque siempre en este tema usamos palabras raras y en inglés, ¿no? Pero uno de ellos es catfishing. Okay. Catfishing es una práctica muy relacionada con el grooming, pero significa hacerse pasar por alguien más, ¿no? Y sí, es muy frecuente en todo este contexto. Pues de entrada, el anonimato te permite actuar o te permite hacer cosas que uno en la vida real a lo mejor no haría, ¿no? Entonces, el hecho de que una persona se haga pasar por alguien más que de ordinario es una persona más o menos de la misma edad que la víctima potencial. De ordinario es alguien del sexo opuesto. Muchas veces también dicen, es una persona que está en otro estado de la República, está lejos. Es decir, este tipo de barreras, aunque sean psicológicas, para esa víctima potencial, pues como que le dan confianza, ¿no? Dice, como está lejos, no hay ningún riesgo, ¿no? Que a lo mejor es el vecino que está detrás del muro, ¿no? Pero bueno, este tipo de situaciones también abren la puerta también a la explotación. Y hoy día nos enfrentamos también a una sistematización, podríamos decir, de este proceso de grooming a través de inteligencia artificial, ¿no? Como muchas veces se empiezan a utilizar bots para facilitar el trabajo, para hacerlo de manera, podríamos decir, masiva. Entonces, son algunos de los riesgos. Por eso la importancia de estar ahí. Y tocas una fibra muy sensible que es la inteligencia artificial, Valeria, porque puede ser la gran villana o la gran heroína. ¿Cómo podemos utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor para poder estar previniendo este tipo de violencia? Pero también cómo entra a ser la gran villana la inteligencia artificial en estos casos contra niñas, niños y adolescentes. Este es un ejemplo muy claro de lo que nos planteábamos hace algunos años con el Internet en general, ¿no? O sea, puede ser un gran aliado, pero también puede traer consigo muchas consecuencias negativas. Creo que todo está en la información que tengamos, en cómo lo utilicemos, que sepamos como las virtudes que puede tener y los efectos negativos que nos puede ocasionar. También el tema del tiempo invertido, ¿no? O sea, que le dedicamos al Internet, por ejemplo, y en este caso en la inteligencia artificial, todo lo que queremos que haga, ¿no? O sea, quizá hay límites éticos, hay límites legales para utilizarla, pero sobre todo, pues, del otro lado hay que estar
estar como atentos, ¿no? De todos los riesgos que puede implicar e informarnos de qué forma podemos prevenir también que nos afecte de forma directa, ¿no? Por supuesto que es un logro de la tecnología, un avance, pero como todo hay que tomarlo con precaución y sobre todo protegernos siempre con sus implicaciones. ¿Cuáles son los retos en materia de inteligencia artificial en el sector de niñas, niños y adolescentes para que no sean vulnerados en sus derechos y podamos tener una protección integral a la niñez y a las adolescencias? Yo creo que el primer reto es que los adultos la entendamos, la apliquemos, la conozcamos y acompañemos a los niños en su utilización. ¿Sí? De otro modo, si hoy los adultos no se involucran, el día de mañana van a quedar completamente rebasados por los niños, ¿no? Hoy día tienen un acceso, tienen ya un manejo impresionante de la inteligencia artificial. Y creo que también hay un reto, podríamos decir, de responsabilidad ética por parte de las mismas plataformas. Hay al día de hoy ya hay algunos mecanismos, hay algunos filtros, etcétera, ¿no? Sí hay una cierta conciencia de algunas problemáticas. A mí a cada rato ChatGPT, que lo uso con bastante frecuencia, pero a cada rato me dice estás violando las políticas de uso, simplemente porque hago una consulta que tiene que ver con los temas que manejamos en la fundación, no simplemente, entonces se pone muy moralista ChatGPT, entonces ya me regaña y me dice que las consultas que estoy haciendo, en fin, vulneran. Pero ya el mismo creador de ChatGPT anunció que para finales de año se iba a permitir contenido erótico en la inteligencia artificial, lo cual es especialmente preocupante. Sumando el deepfake porn, por ejemplo. Efectivamente, o sea, al día de hoy ya existe suficiente preocupación con lo que ya hay. Entonces, si estas mismas empresas y estas mismas plataformas empiezan a fomentar este tipo de conductas, de contenidos, etcétera, será muy pernicioso. Me parece que aquí sí hay una urgencia desde el punto de vista legislativo para intervenir y para establecer estos canales dentro de los cuales debe desarrollarse la inteligencia artificial. No se trata de poner puertas al campo, sino de hacer un análisis muy claro de cuál es la sociedad que queremos ser, ¿no? Y en este sentido es indispensable, pues sí, establecer límites claros o parámetros claros y al mismo tiempo que se ejerzan, porque una problemática que tenemos en nuestro país es que en ocasiones tenemos leyes muy buenas, pero no se aplican. Entonces hay una completa omisión, ya no por parte del legislador, sino a veces de los operadores y demás. Entonces, y la misma empresa, y aquí también creo que es muy importante, y perdón que me salga ligeramente del tema digital, pero también las empresas tienen una responsabilidad muy grande. Actualmente está precisamente aquí en el Senado de la República, está pendiente de aprobación una iniciativa de reforma de ley que se planteó en la Cámara de Diputados. Es una reforma a la Ley Federal de Turismo, que dice, Ley General de Turismo, que dice que los hoteles deben validar, deben acreditar el parentesco que existe entre adultos y personas menores de edad al ingresar a un hotel. Somos conscientes de que muchas veces el abuso sexual se lleva a cabo dentro de los hoteles. Y los hoteles deben tener esas herramientas para poder exigir a esos huéspedes que ingresan que validen. Simplemente acredítame que se trata pues, de tu hija, de tu hijo, etcétera, ¿no? Es importantísimo, pero no nada más que se legisle, sino que también los propios hoteles implementen estos mecanismos, capaciten a su personal, establezcan protocolos internos para poder reaccionar ante este tipo de eventualidades, ¿no? Entonces, me parece que los retos, sin duda, por lo que se refiere al mundo digital, son enormes, pero también los tenemos en el mundo físico. Iba a decir en el mundo real, pero no, el mundo digital es a veces tan real como el mundo, podríamos decir, en vivo y de carne y hueso. En un ejercicio breve de derecho comparado, ¿tenemos conocimiento de algún país que ya haya legislado en materia de inteligencia artificial en pro de niñas, niños y adolescentes? Porque es una realidad y ahí está el tema sobre la mesa para legisladoras, legisladores de nuestro país, que no se ha legislado en materia de inteligencia artificial para regularla y mucho menos, ¿verdad?, para niñas, niños y adolescentes. ¿Hay algunos otros países que ya lo hayan hecho y que podamos tomar como referencia? Se han presentado algunas iniciativas en Estados Unidos, pero me comprometo a hacerte llegar ya una referencia más puntual. Bueno, por supuesto nosotros les estaremos haciendo llegar la información tan importante, tan valiosa que hemos compartido el día de hoy, sumándole este dato. Valeria, vamos ya cerrando. Conclusiones.
Conclusiones, la principal es que debemos de tomarnos muy en serio la violencia digital por las implicaciones que tiene y por el impacto que puede generar en niñas, niños y adolescentes a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Que estemos muy atentos, y esto sí aplica para todo tipo de violencias, de los cambios que estén sufriendo nuestras niñas, niños y adolescentes. Generalmente cuando hay un cambio abrupto en su conducta, es un foco que tenemos que poner atención, ¿no? Que quizá no se trata de violencia, pero hay que atenderlo. Y definitivo que nos quedemos con la idea de que todo tipo de violencia que se ejerce contra niñas, niños y adolescentes puede ser prevenible, pero sí, las personas adultas tenemos la obligación, la responsabilidad de informarnos y de trabajar con ellos en este mundo, en la inmersión al mundo digital, de sus riesgos, de sus virtudes, y para que podamos, digamos, ejercer y crear nuevas comunidades libres de violencia. Perfecto. Conclusiones, Emilia. Conectando con lo que dice Valeria, yo creo que una cosa importantísima es que existe una muy buena comunicación y muy buena confianza entre padres, madres de familia y sus hijos. Hace tiempo escuché una frase que me encantó, ¿no? Decía una señora: educa a tus hijos de tal manera que cuando tengan un problema, en vez de pensar, me va a matar mi mamá si se entera, que piensen, se lo tengo que contar a mi mamá. No tengo este problema, se lo tengo que contar a mi mamá, a mi papá, etc. O sea, si logramos eso, me parece que con eso resolvemos el 90-95% del problema. Muchas veces un niño, una niña que a lo mejor envía la foto que no debió haber enviado, una foto de contenido sexual, y que empieza a recibir presiones, empieza a ser extorsionada, etc. Si en ese momento pide ayuda y al momento de acudir con mamá o con papá, mamá o papá le da un abrazo, le dice, te entiendo, vamos a ver cómo lo solucionamos juntos, no te preocupes, no estás solo, no estás sola, ahí eso se resuelve. Tristemente, muchas veces incluso por nuestra forma de educar, a veces los hijos tienen miedo, ¿no? Y dicen, me va a matar, entonces, y terminan a veces cometiendo errores cada vez más graves tratando de tapar el primero, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importantísimo. Me parece que esta nueva realidad digital nos obliga también a nuevas estrategias educativas, y creo que esta de empatía, de comprensión, son muy importantes. Y también evitar discursos, podríamos decir, radicales, ¿no? Muchas veces con la mejor de las intenciones tratamos de prevenir diciendo, es que lo que subes a internet ya se queda ahí para siempre, que es parcialmente cierto. Si hay herramientas para bajarlo, lo que mencionábamos, te protejo, etcétera, ¿no? Pero en ocasiones ese discurso tan tajante a veces genera un peso, una carga tan grande a un niño, a una niña que está viviendo esto, que a veces le lleva a tomar decisiones completamente erróneas porque piensa que ya se acaba el mundo, ¿no? Entonces, también saber, no pasa nada. El mundo sigue, todo tiene solución, etcétera. Yo creo que es también buena parte de la solución. Me gustaría nada más también a modo de conclusión invitar a tu auditorio a que nos sigan, a que sigan a Fundación Freedom en nuestras redes, tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestra página fundacionfreedom.mx, como en nuestro canal de Instagram, y también un podcast que tenemos tanto en YouTube como en Spotify, que es el podcast del Freedom Squad, a través del cual compartimos estrategias, también conversaciones con gamers, con creadores de contenido, con especialistas, etcétera. En fin, me parece que eso puede ayudar también a que las personas sigan profundizando sobre este tema, que no se queden únicamente en un episodio, sino que sea realmente como asumirlo como una tarea pendiente de aquí en adelante. Ahí está, pues súmense también a esta iniciativa y a los trabajos tanto de Fundación Freedom como también de Alumbra. Ahí está la información. Tenemos a dos representantes de verdad muy valiosos que nos compartieron información de verdad muy buena, muy enriquecedora. Gracias por decirle a la ciudadanía información tan importante y que tenemos que estar velando por niñas, niños y adolescentes de México y del mundo. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias, Emilia. Gracias, un saludo a tu auditorio. Gracias. Y por supuesto también agradecemos profundamente a nuestros invitados, pero también a ustedes. Gracias por estarnos siguiendo. Les recordamos que la protección de la niñez no es solo tarea de instituciones, es responsabilidad de toda la sociedad. Desde el hogar, la escuela, las comunidades y los espacios digitales, podemos construir un país más justo y seguro para nuestras niñas, niños y adolescentes. Soy Liseta Arriaga y a nombre del gran equipo que hace posible este programa,
Agradezco el favor de tu atención y confianza. Pero no se te olvide que en el canal del Congreso estamos apostando por la niñez y nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.